Bien, vamos a una buena noticia. 40.000 millones de pesos sería la inversión del gobierno en un nuevo proyecto de ciclovías que contempla la implementación de 190 kilómetros repartidos en varias ciudades del país. Durante el 2015 se va a iniciar ya la construcción de los primeros 57 kilómetros de estas vías de alto estándar, que serán más anchas, rectas, con cruces señalizados y también con superficies más seguras, características que los ciclistas están exigiendo hace tiempo. Queremos ampliar este tema, estamos para eso junto a Pablo Construcci, el jefe de División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, se fueron entusiasmando en el camino. Habían un plan original de 100 nuevos kilómetros de ciclovía y estamos en 190. Primero, ¿a qué responde? ¿Cuál es el objetivo de tener más ciclovías? No solo en Santiago, porque este es un plan para 32 ciudades en el país. Así es. Mira, lo que pasa es que en las ciudades se concentra las posibilidades de las personas de acceder a bienes públicos, espacios públicos, buenas calles, buenas áreas verdes. Y las ciclovías y la bicicleta como modo de transporte está siendo en Chile cada vez más crecientemente utilizada por las personas. Entonces era necesario actualizar el modo de entregar espacios públicos a las personas. Y la ciclovía es una muy buena respuesta a eso, que permite a más personas poder acceder a estos espacios y usar un modo de transporte complementario al modo de transporte tradicional. Ahora, ¿cómo ustedes detectaron dónde hacen falta ciclovías? Porque al final las necesidades de ciclovías son muchas, ¿eh? En todos lados prácticamente los ciclistas reclaman que debiese haber una ciclovía. Ustedes tienen, de hecho, una lista en la página del gobierno, digamos, del Ministerio de Vivienda en este caso, una lista de los puntos donde en cada región se van a establecer estas ciclovías, pero me gustaría saber cuáles fueron los criterios. ¿Necesariamente los lugares más poblados? ¿Necesariamente los lugares por donde pasan más ciclistas, que no tienen por qué ser los más poblados, etcétera? Claro. Bueno, como se trata de ciclovías de alto estándar, que esa es la diferencia, porque 192 kilómetros es una cantidad importante, pero lo más importante es que son de alto estándar. Y el alto estándar parte por el emplazamiento de estas ciclovías en la ciudad, no son cualquier ciclovía. Por lo tanto, se eligieron, mediante un sistema de puntaje, en cuanto a la calidad y al potencial que tenía el trazado original de aceptar este alto estándar, de planes de transporte que existía. Este es un trabajo que se hizo entre el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entonces, el Ministerio de Transporte tiene planes de transporte en la mayoría de las ciudades. De esos planes de transporte y otros planes de ciclovías que había en las municipalidades en algunos casos, se puntuaron los trazados de las ciclovías de 1 a 9, se les puso una nota, de acuerdo a su capacidad de recibir estos altos estándares. Y de ahí se eligieron entonces los mejores kilómetros. Ahora, ¿altos estándares que consisten en qué? ¿Qué tan novedosas van a ser estas ciclovías? Son novedosas porque, primero, una cosa que el usuario de la ciclovía lo va a notar mucho, que es la red. Son ciclovías que están insertas en una red y que le va a permitir efectivamente moverse para ir al trabajo, para ir a comprar, para moverse como modo de transporte. No va a pasar que ando 4 cuadras y se me corta la ciclovía. Ese es el criterio número 1. Son ciclovías continuas, son ciclovías rectas, son ciclovías que comunican espacios públicos, centros de intercambio de transporte, centros de oferta y demanda de viajes. Ya. Y segundo, ¿qué otra característica? Respecto del mismo diseño de la ciclovía, porque lo primero es respecto a la red, y luego respecto al diseño de la ciclovía, que se trata de ciclovías que tienen un estándar que se trabajó en una mesa amplia con el Ministerio de Transporte, pero también con organizaciones de ciclistas y con algunas municipalidades, para poder definir cuáles son las exigencias mínimas que tiene que tener una ciclovía de alto estándar. Recordemos que estas ciclovías son la línea de base con la cual nos queremos comparar para seguir construyendo más ciclovías. No son una ciclovía más, son un estándar que se instala en las ciudades para que las nuevas ciclovías que puedan hacer otras entidades del Estado tengan también ese estándar. Entonces, respecto al diseño mismo, tienen que ver con la continuidad. Se trata de ciclovías, técnicamente hablando, son ciclovías que están en las calzadas. No es el paseo en bicicleta que va por la vereda haciendo fricción con los pasajeros. Va por la calle, al lado de los autos, digamos. Va por la calle. ¿Por qué? Porque la bicicleta se considera un modo de transporte, un vehículo. No es una manera de pasear, es un vehículo de transporte de las personas. Por lo tanto, va en las calzadas, la ley del tránsito así lo dice, y por lo tanto es un modo de transporte regulado por la ley de transporte. Y en ese sentido, entonces, se diseñan en las calzadas, de acuerdo a la velocidad del diseño de esa calzada. Estas ciclovías están más o menos segregadas de los autos. Ahora, ¿de qué manera están segregadas? Porque eso también es bien importante, sobre todo en el tema de los cruces, que es cuando en las ciclovías que ya existen se generan los mayores problemas. ¿Esto va delimitado con un color especial? ¿Va con estos baches que se van poniendo para separarlas? ¿Cómo son físicamente? Las dos, depende de la velocidad del trazado de la calle.
una calle de muy baja velocidad, por ejemplo una calle vecinal, la bicicleta puede ir junto a los autos sin demarcación, Ya. en la misma calzada. Eso hasta 30 kilómetros por hora. Después, Esa va pintada, ¿no? Una línea siquiera, sola. no, ni siquiera, Ni hasta siquiera. 30 kilómetros nada. Puede ir, Ya. un ciclista puede ir por cualquier lado en una calle de menos de 30 kilómetros por hora. Ah, perfecto, ya. Y algunas municipalidades ya están empezando a hacer zonas de 30 kilómetros por hora. Ya. Luego están las ciclovías que van a ir demarcadas con pintura, que son las de velocidad media, que son las que nosotros conocemos. La mayoría están hoy día así, pero que tienen criterios de diseño en los cruces especiales. ¿Cómo qué, por ejemplo? El cruce tiene un dispositivo y un diseño que permite girar a los ciclistas y cruzar sin interferir con los autos. Ya. Porque hoy día, cuando la ciclovía no tiene ese dispositivo que se llama Bici Box, el ciclista no tiene dónde detenerse, no tiene claro cuál es su turno de paso respecto de los peatones y respecto de los ¿Y automóviles. aquí cómo se logra saber cuál es mi turno de paso? Por el diseño de la calzada, va a tener demarcado en azul en los cruces y con una iluminación especial la manera en que cruza el ciclista el resto de la Y de la esto vía. no significa de ninguna manera que el ciclista se tenga que subir a la vereda, como No. pasa en algunas ciclovías, y que finalmente termina siendo un problema para el ciclista, para el peatón y también para el auto que va girando. No, exactamente, justamente como se trata de que la bicicleta ahora es un vehículo de transporte, va por la calzada, por lo tanto las ciclovías que están sobre las veredas no califican como ciclovías técnicamente. Ya. Y en algunos casos el diseño va a contemplar que en los cruces esa ciclovía, que incluso va a mantenerse todavía a lo mejor sobre la calzada, sobre la acera, va a bajar a la calzada para que el cruce lo haga como vehículo. Ya. Ah, perfecto. Un segundo elemento que tiene de diseño es que tienen un ancho continuo, que tiene un criterio de en qué lado de la calzada van, y en lo posible sean calzadas de un solo sentido, o sea, la bicicleta vaya ¿Y en a un qué solo lado de la sentido. calzada van? A la ¿O derecha. eso? A la derecha. A la derecha. ¿Se parecen estas ciclovías a alguna ciclovía que ya exista, como para poder hacernos una referencia mental? No, con todos estos elementos no, porque Son absolutamente nuevas. Sobre todo el tipo de cruce es completamente nuevo. Sí. Hay ciclovías de algún diseño, de buen diseño en su calzada, en el tramo. Por ejemplo, el que acaba de inaugurar la Municipalidad de Providencia, el Lyon, tiene muchas coincidencias con este diseño. Pero no es igual. No es igual, sí, no es igual. Ahora, muchos ciclistas se estarán preguntando qué va a pasar con las antiguas ciclovías, si es que esto va a quedar conectado de alguna forma con esas rutas que ya existen. Me imagino que va a depender del proyecto específico que se va a hacer en cada una de las regiones o en cada una de las ciudades, pero también hay muchas ciclovías que hoy día existen que tienen graves problemas. Sí. ¿Está contemplado mejorar las ciclovías que ya existen? No sé, sacar los árboles que de repente se cruzan O por la postes, mitad de una sí, ciclovía, sí. los postes, O los anchos que no- estacionamientos. A veces hay ciclovías que pasan por entradas Sí. de casa donde se para un auto afuera y el ciclista Sí. choca con el auto, digamos. Bueno, como en todo esto es progresivo, hay ciclovías que se han hecho con muy buena voluntad de las administraciones, ya sean nacionales o comunales, en distintas épocas, y que sin haber este estándar, que es el valor que tiene esta iniciativa, sin instalarse este estándar técnico, han sido diseñadas de manera eficiente. El plan de ciclovías, el que nos estamos refiriendo, estos 192 kilómetros que se van a construir en el periodo de la presidenta Bachelet, son nuevas ciclovías, y que en muchos casos vinculan ciclovías antiguas para ir completando la red. Pero que no contempla mejoras a esas ciclovías que ya no, están. todavía eso no al va- menos dentro de este plan. No en este Pero está financiamiento y en este plan. contemplado, fuera de este financiamiento y de este plan, el poder hacerle mejoras, porque yo me imagino que también para optimizar este plan sería bueno mejorar aquellas ciclovías Sí. que queden conectadas al plan para que no haya un cambio de estándar, por lo menos no tan brusco, digamos, entre que yo voy por una ciclovía súper buena, inteligente, con cruces súper buenos y paso Y de a repente- otra donde se me cruza un árbol, un auto. Bueno, el etcétera. primer criterio de selección de la red es que conecte otras ciclovías u otros medios de transporte. Por lo tanto, la vinculación con esas ciclovías existentes es muy importante. Y Ya. en algunos casos sí se va a mejorar por lo menos el vínculo entre la ciclovía preexistente y el tramo nuevo. En algunos Ahora- casos la ciclovía que se construye es un tramo corto que permite vincular dos ciclovías existentes. Entonces, el problema que tú señalas es muy importante. Claro, y en me va a ese quedar caso se el requiere tramo del mejorar. medio precioso, Exacto. pero con dos ciclovías que no Claro. están a lo mejor Pero al mismo progresivamente nivel. se van a ir mejorando todas las redes. Ahora, de acá en más, y más allá de este plan, y lo pregunto como una política de Estado, ni siquiera del gobierno, porque los gobiernos cambian, pero el Estado permanece, ¿esto se va a tender a unificar de acá en el futuro? Porque yo no sé si en paralelo a esto puede ser que haya una municipalidad que así por iniciativa propia construya otra ciclovía
ciclovía que tenga otro estándar. No sé si está dentro del propósito unificar criterios y que de aquí en más el construir ciclovías esté justamente estandarizado para que no haya un cambio, no solo por la calidad, sino que por las costumbres que genera el pasar por distintos tipos de ciclovías, porque todas tienen al final una forma de moverse diferente. Sí, así es. Bueno, este trabajo se ha hecho con algunas municipalidades, con las que están produciendo más kilómetros de ciclovía también, y como hacer un plan con mucha difusión técnica, porque contempla una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para establecer cómo se hace una ciclovía, y también una difusión mediante un manual y flyers. Eso va a permitir instalar el estándar como un estándar superior. Y luego un trabajo que estamos haciendo con esta mesa técnica de permear a las instituciones que también están haciendo ciclovías o por ejemplo, a las organizaciones de ciclistas. A veces tenían opiniones contrarias respecto a cuál era el estándar al que había que llegar. En esta mesa de trabajo se llegó a un estándar común, por lo tanto empieza a haber un discurso común en torno a qué tiene que ser una buena ciclovía. Ya, por lo tanto esto va a sentar el precedente de ahora en adelante, digamos. Pero también sería bueno que se haga de manera controlada, que haya como un chequeo de que las ciclovías cumplan con ciertos estándares, para que no aparezcan con toda la buena voluntad que puede significar, pero de manera que incluso a veces pone en riesgo a peatones, a los propios ciclistas y a los automovilistas. Bueno, por eso se cambió la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es como el reglamento más importante de la ley. Hay un cambio reglamentario en la ordenanza que establece qué es una ciclovía y va por la calzada, y que algunos de los estándares que quedan incluidos en la ordenanza, y cómo se tiene que incluir la ciclovía como modo de transporte, cosa que hasta ahora no estaba considerado dentro del concepto de movilidad. Siempre se hablaba de la vialidad entendida como el espacio donde andan los autos. Ahora, para finalizar, siempre se ha cuestionado también qué tan conectadas están las ciclovías con otros medios de transporte, con el transporte público, con el metro, con las micros. ¿Contempla este plan algo relacionado con aquello? ¿Estacionamientos de bicicletas? ¿Alguna manera de que uno pueda llegar a un punto terminal para tomar otro medio de transporte que te pueda llevar y así desincentivar el uso del auto, que es un problema no solo de Santiago, sino que de muchas grandes ciudades también? Bueno, por parte de este plan, el criterio de selección de la ciclovía tiene ese criterio como número 1. Ya. Que conecte otros espacios públicos y conecte otros modos de transporte. ¿Pero hay contemplado entonces estacionamientos y algo que también facilite este intercambio? Sí, también hay un plan complementario a del Ministerio de Transporte de aumentar la cantidad de bicicleteros de los lugares donde se guardan con seguridad. Incluso hay un proyecto de hacerlo integrado a la red de metro con el metro. Por tanto, estas sí debiesen quedar bajo ese criterio, digamos, más allá de que sea parte del plano del Ministerio de Transporte, pero van a quedar conectadas de tal manera que la bicicleta sirva como parte del recorrido o como un medio de transporte dentro de un recorrido que puede también incluir otros medios de transporte. Ese es el criterio número 1 del diseño de la red. Bien, pues una excelente noticia. Parte ya el 2015 los primeros 57 kilómetros para la gente que nos está mirando. ¿En cuánto tiempo este plan va a estar totalizado? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet termina este plan de 192 kilómetros, pero algunas otras ciclovías van a comenzar también en este periodo más adelante. Ya, perfecto. Pero los 192 terminan en súper buena noticia cuando cada día tenemos más ciclistas y cuando la bicicleta se convierte en una vía para despejar un poquitito nuestras calles que están bien recargadas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.